Bueno, pues la bolsa está en un momento absolutamente crítico ahora en el corto plazo. Si las ofertas, las vacantes laborales no se frenan y siguen a la baja, tendremos un aterrizaje forzoso de la economía. La regla Perkins siempre ha marcado una recesión como en los 60, como en los 70, como en el 75, como en los 80, como en los 90, como en el 2000 y como en el 2008 y también en el 2020. Ahora, ¿cómo está? En terreno positivo. Esto no nos estaría hablando de recesión económica. Aquí el debate es: ¿qué va a hacer el S&P 500 después del cierre del pasado viernes? En el corto plazo. Porque aquí puede haber caída por tema técnico, por lo menos hasta la línea de tendencia e incluso hacia la zona de 5.200 puntos. Como veis aquí, un promedio en la segunda quincena del mes del menos 0,5%. Es el peor del año. Es una encrucijada para el inversor. Si hay estabilidad y solvencia, una oportunidad de aquí a final de año. No estamos pensando en una gran caída. Nos estamos poniendo la chaqueta verde como en el Masters de Augusta diciendo, es que una gran caída a lo mejor nos genera mucha sonrisa a finales del 2024 porque el ciclo económico lo están alargando hasta más no poder. Esa es la clave de los mercados en el corto plazo, ver si digiere todo esto y ataca de nuevo los máximos históricos con fortaleza, o si por el contrario se va a la baja a buscar los 5.200 puntos. Bueno, pues la bolsa está en un momento absolutamente crítico ahora en el corto plazo. Como veis en el gráfico a continuación, y hay muchas especulaciones de los analistas ahora mismo en los mercados, el S&P 500 hizo máximos en esta zona y ahora atacó máximos y se quedó pinchando en hueso. Aquí el debate es: ¿qué va a hacer el S&P 500 después del cierre del pasado viernes? En el corto plazo. Porque aquí puede haber caída por tema técnico, por lo menos hasta la línea de tendencia e incluso hacia la zona de 5.200 puntos. Esa es la clave de los mercados en el corto plazo, ver si digiere todo esto y ataca de nuevo los máximos históricos con fortaleza, o si por el contrario se va a la baja a buscar los 5.200 puntos. Así es como está Wall Street en un momento clave en el que puede haber problemas en el corto plazo que vamos a ver ahora, o puede generar oportunidades para el largo plazo. Es tremendo el debate ahora mismo que hay entre los traders en Wall Street. Os confirmo una información que he tenido en última hora para quienes me estéis viendo también en el canal de YouTube. He hablado con un trader del NISE habitual que estuvo una vez en el canal y que es fuente de información desde hace tiempo, un trader de la bolsa de Estados Unidos, y me dice que en el parqué hay muchas dudas. Hay muchas dudas con respecto al corto plazo. Y nadie se quiere mojar. De hecho, él mismo dice, yo creo que hay más presión vendedora en estos momentos, pero no se puede descartar que me esté equivocando. Y es un momento de los más inciertos de los últimos 6 meses, me comentaba. Información, eso es lo que se percibe actualmente en el NISE, en New York Stock Exchange, con las fuentes que consulto habitualmente. Por cierto, este trader muy posiblemente vuelva al canal pronto y lo tendréis en mi canal de YouTube. Por cierto, a todos los que me veis desde el canal de YouTube, si os gustan mis análisis habituales y este tipo de vídeos, esta información que tenéis en exclusiva aquí y todo mi trabajo que hago habitualmente, la única manera de hacérmelo visible es dejarme vuestro like, suscribíos al canal si no conocéis el canal, o si lo conocíais pero no estáis suscrito, activáis la campanita y me dejáis vuestro comentario. ¿Qué pensáis que va a pasar con la bolsa? ¿Tenéis miedo? ¿No tenéis miedo? ¿Creéis que es una gran oportunidad de inversión ahora mismo este contexto? Dejádmelo por ahí en comentarios que os leo con atención. Es la única manera de saber que os gusta todo esto, como bien sabéis. Y ahora nos vamos con esta clave número 1, como bien decía, que es el punto crítico de la bolsa en el que hace el mercado este movimiento de ida y vuelta y ahora con esa presión más a la baja que se puede revertir. Entonces, en el corto plazo, el S&P 500, la bolsa de Estados Unidos, se está viendo sometida a una presión bastante importante. Y esto es muy vital que lo entendamos todos, porque las pautas estacionales lo son todo.
en muchos casos, para el comportamiento de los mercados. Porque dentro del comportamiento estadístico se observa dónde están los vencimientos de opciones, el OPEX, qué puede pasar después, por qué se anima después de un contexto. Entonces, las pautas estacionales en momentos electorales, en momentos preelectorales, en momentos no electorales, influyen bastante. Lo que observamos es que ahora puede venir lo peor para el mercado en los próximos días. Todavía estacionalmente no, pero desde el 18 y 20, como dijimos la semana pasada, la segunda quincena de septiembre es la peor de todas históricamente para el SP500. Como veis aquí, un promedio en la segunda quincena del mes del menos 0,5%. Es el peor del año. Es una encrucijada para el inversor. Sobre todo para el que opera intradía o para el que hace swing trading. Y dice, me voy largo. Pues me voy largo es que la estadística te va a dar con el mazo en la cabeza en términos normales. Y esto puede no ser así. Pero hay posibilidades más grandes de quedarnos pillados. Y por eso, yo en este contexto, de momento, calmado, esperando a ver qué hace el SP500 y si va a los 5.200 puntos, tomar la decisión de si reentro con la segunda parte que vendí antes de vacaciones o qué hago. Ya diré exactamente en las previas de este programa, las claves en directo, lo que haré directamente. Valga la redundancia. Pero el contexto de corto plazo es de presión. Y es de presión por ese vencimiento de las opciones, por las incertidumbres electorales. Tenemos debate electoral en Estados Unidos que genera o va a generar más ruido de cara a las compañías cotizadas y, por supuesto, a los movimientos de los inversores, y que estadísticamente nos quieren fuera de todo esto, estadísticamente. Entonces, cuidado, prudencia en el corto plazo. Y esa es la primera clave que tenemos que ver. Prudencia en el corto plazo total y absoluta. Pero, una vez dicho esto, el punto es crítico en la bolsa también, porque puede generar, como bien decía antes, si hay estabilidad y solvencia, una oportunidad de aquí a final de año. Y vamos a ser claros con todo esto. No estamos pensando en una gran caída. Nos estamos poniendo la chaqueta verde como en el Masters de Augusta diciendo, es que una gran caída a lo mejor nos genera mucha sonrisa a finales del 2024 porque el ciclo económico, como vamos a ver después en la clave 2, lo están alargando hasta más no poder. Y esto es un contexto importante para entender ese punto crítico. Observad cómo el dinero, como decía aquí en mi cuenta de X, que aprovecho para que la sigáis, deciros que la sigáis, cómo el dinero se está yendo hacia los fondos monetarios este año. Y es curioso porque está siguiendo más o menos las pautas estacionales de siempre, para que veáis lo importante que es seguir la estacionalidad, como bien os decía antes. Y estamos en este punto de aquí. ¿Qué es lo normal con los fondos del mercado no monetario en términos estadísticos? Y sobre todo en un ciclo en el que vamos a ir a bajadas de tipos de interés. Lo habitual es crecer hasta el mes de noviembre, cuando hay elecciones, y que luego roten a otros activos. Y si rotan a otros activos, principalmente uno será a renta fija, pero habrá parte que será a renta variable. Y si los flujos del mercado monetario entran en renta variable, a partir del mes de noviembre, lo lógico sería, si no hay sustos, si no hay un evento que nos dé con la espada y nos machaque, si no pasa esto, lo normal sería que si rota ese dinero hacia bolsa, la bolsa suba a partir del mes de noviembre de forma intensa. Es decir, que si hay rebajas en septiembre y octubre derivado de elecciones de Estados Unidos, una de las hipótesis de trabajo que podemos tener desde el punto de vista analítico y también, a mi modo, de una parte comunicativa, es decir, la bolsa ahora puede tener ruido a corto plazo, está en un momento clave y crítico, pero pensando en diciembre del 2024, a lo mejor
ese momento crítico, si va a la baja, pueda ser momento de cargar posiciones en cartera. Pensando en ese enfoque de final de año. ¿De acuerdo? Eso como contexto. Y este gráfico de la mesa de trading de Goldman Sachs lo ilustra, como también lo ilustra el siguiente. Y con este hay que tener un poquito más de cuidado, porque habitualmente los flujos de fondos son negativos en bolsa hasta el mes de noviembre y luego se recuperan. Este año lo que hemos visto es positivo. Entonces, ¿por qué creo también que lo lógico sería que en el corto plazo haya cierto ajuste como el que estamos viendo ahora? Porque vienen las elecciones y esto quizá debería revertir a la media. Por ese mismo contexto. Y si revierte a la media, y con lo que hemos visto antes, también de los fondos monetarios, que, insisto, los fondos monetarios están en máximos históricos. Si ese dinero empieza a perderle el miedo y pivota a renta fija y parte de ese pivote va a bolsa, entonces, aunque tengamos un recorrido así de ajuste, podemos acabar algo más altos. Y si hemos entrado aquí o entrado aquí, pues nos beneficiamos de este cachito. Eso es la inversión. Entender los ciclos, tratar de anticiparse y de hacer las lecturas, y nos podemos equivocar con las estrategias. Y cada uno tiene la suya y yo tengo la mía propia. Pero eso es el contexto que tenemos que ver con los mercados y con este gráfico que también compartía la mesa de trading de Goldman Sachs. Otro punto de todo esto son las valoraciones, porque habrá gente que me dirá, es que las valoraciones son carísimas, son desproporcionadas. Y le diré, efectivamente, las valoraciones son caras, pero las valoraciones no son extremas en el conjunto del mercado. Son extremas en una serie de valores que son las que han liderado el comportamiento de la bolsa hasta ahora, las llamadas 7 magníficas. Pero si sacamos de la ecuación a las 7 magníficas, este contexto no es tan así. Y lo que estamos viendo en pantalla al final, lo que está metiendo es el conjunto de valores y cuáles de ellos son sobrevalorados o no. Y lo que observamos es que, por ejemplo, estamos muy lejos del pico del 2021 de valoración. Y por supuesto en 2022 las valoraciones fueron ridículas en la mayoría de las compañías. Ahora hay sobrevaloración, un poquito, pero no es ni de lejos la locura, el frenesí del 2021. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que viendo el contexto de valoración, por eso en el corto plazo a lo mejor hay más presión a la baja. Pero que esa presión a la baja, si no se tuerce la economía y el ciclo lo acaban ya, porque este ciclo lo ha alargado el gobierno, no lo olvidemos, el ciclo lo ha alargado Janet Yellen y su emisión masiva de deuda, pues si corta de raíz esto, entonces el país sí que puede ir a recesión y la bolsa ya caer del todo. Pero si lo mantienen en vivo porque dicen, es que queremos a Kamala Harris que tenga opciones con Donald Trump y a Donald Trump también pues que tenga que disputar de una manera mucho más intensa de lo que hemos visto hasta ahora, pues entonces podría haber ajuste en las valoraciones, momento interesante de comprar y aprovechar que las valoraciones suban. Y entonces ya quizá huida en masa. Pero ese es el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué podéis hacer desde el punto de vista de la inversión y cómo aprovechar todo este esquema de mercado? Una manera de entrar en SP500, entrar en Nasdaq, entrar en Dow Jones o entrar como queráis, es hacerlo a través de ETFs. Y sabéis que la plataforma que yo utilizo asiduamente para invertir en ETFs, ya lo sabéis de sobra porque lo he compartido con todos vosotros, pero me parece de bastante utilidad recordarlo, es Trade Republic. En Trade Republic yo invierto en ETFs, es la plataforma que utilizo para invertir en ETFs a largo plazo. Además, remuneran el dinero que no invierto hasta 50.000 euros al 3,75%. Es una entidad bancaria regulada por la BaFin alemana y listada o con licencia bancaria del Banco Central Europeo. Y lo que permite es acceder también a una amplia gama de ETFs con muy bajas comisiones. En ETFs, porque mucha gente me dice, acciones, no sé qué, los spreads. Yo no compro acciones, yo compro ETFs. Las acciones y los spreads los miráis individualmente. Pero yo es lo que utilizo para invertir en ETFs, con muy bajas comisiones, mucha transparencia y todo perfecto. Y además lo utilizo para pagar con la tarjeta de débito porque me devuelven el 1%
de lo que compro, de cualquier cosa, voy a hacer la compra, he ido a Mercadona o vas a cualquier supermercado y te gastas 100 euros con la tarjeta y te devuelven 1 euro por cada 100 euros que gastas con la tarjeta, destinado a un plan de inversión. En mi caso lo tengo vinculado al Core MSCI World, donde voy haciendo aportaciones todos los meses y donde pues todo lo que compro pues se añaden a ese plan de inversión que está diseñado para mi futura hija, que viene en camino dentro de 2 meses, ya queda menos de 2 meses ya, y bueno, estoy haciendo esas aportaciones al MSCI World pensando en su futuro, en su educación y demás, ¿no? Porque cuando antes empieces, yo hago de 100 euros en 100 euros, pues quien pueda de 20 en 20 euros, o quien pueda de 50 en 50 euros, haciendo aportaciones a este tipo de planes de inversión. Con lo cual, lo que os digo, si vienen rebajas, si queréis invertir en ETFs en SP500 porque lo consideráis así desde vuestra estrategia personal, esto no es una recomendación de inversión, os he compartido lo que yo pienso no es lo que quiero que hagáis vosotros, sino lo que vosotros tenéis que a lo mejor pensar y reflexionar. No es una recomendación de inversión porque además no las podemos hacer, ¿de acuerdo? Por el regulador, y respetamos estrictamente lo que marca la regulación. Lo que hago es compartiros una idea y vosotros podéis coger esa idea y hacer lo que os dé la gana. Bien. Pero si decidís hacerlo, que yo creo que merece mucho la pena, pues tenéis el enlace en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado. Y aquí en directo os lo pasa Chris por el chat para que os aprovechéis de todo esto. Y efectivamente hay ETFs de oro en Trade Republic, que mucha gente me lo pregunta y me lo están preguntando aquí en directo. Y sí, hay ETFs de oro en Trade Republic, hay ETFs de plata, que lo veis ahí, uno en el que invertí, que fue el eShares de BlackRock. Insisto, no es una recomendación de inversión porque hay más gestoras que también tienen ETFs de este tipo de productos. Dicho esto, insisto, no es recomendación de inversión, pero merece la pena y lo tenéis ahí en YouTube para que os descarguéis la plataforma y veáis lo bien que funciona en ese sentido, cómo podéis remunerar vuestro activo que no invertís y pagar incluso con la plataforma, que yo lo hago. Tiene una tarjeta Visa y con la Visa vas con el móvil o la pides física y pagas y haces la compra, vas de viaje, 0% en cambio de divisa, que yo estuve en Reino Unido este verano, 0% de cambio de divisa. En fin, todo increíble en ese aspecto. Pero dicho esto, todo iba por el tema de los mercados y cómo aprovechar las tendencias de valoración para, oye, quiero entrar en un ETF de SP500, pues a lo mejor lo hago a través de esta plataforma, ¿de acuerdo? Pero yéndonos a la siguiente clave, que es la clave número 2. La clave número 2 son los indicadores que aún no se han activado de recesión, que algunos pueden apuntar a su activación, pero otros pues aún o están lejos o les falta terreno. O algunos son inconclusos. Pero son indicadores interesantes en la parte económica. Estos indicadores, el primero de todos y que me parece más interesante y comentaba Nordea, es la correlación entre la tasa de desempleo y las ofertas laborales, que ha sido tremenda a lo largo de la historia. Mirad cómo la línea azul clarita son la encuesta de los hogares, que marca la tasa de desempleo. Y la línea azul oscura son las ofertas laborales. Generalmente una y la otra convergen. Lo veis ahí en el gráfico. ¿Qué estamos viendo entre la tasa de desempleo y las ofertas laborales? Que la tasa de desempleo y la encuesta de los hogares está ahí a punto de venirse a la baja. Lo vuelvo a repetir, la encuesta de los hogares y la tasa de desempleo está a punto de venirse a la baja o haciendo pico, mientras que las ofertas laborales ya están cayendo. ¿Qué nos daría a pensar todo esto? Pues que si la encuesta de los hogares cae progresivamente, será porque las ofertas laborales se estabilizarán. Por eso, como indicador adelantado, es muy importante que esto se frene. Si las ofertas, las vacantes laborales no se frenan y siguen a la baja, tendremos un aterrizaje forzoso de la economía. Si las vacantes laborales se estabilizan, la tasa de paro subirá, pero se estabilizará. Todo está en las YOLTS en ese aspecto. Y esto es un indicador adelantado fabuloso. De momento, no nos da señales de alarmarnos espectacularmente. Todo depende de los próximos meses. Si en los próximos 3 meses las vacantes laborales vuelven a caer, entonces las posibilidades de aterrizaje forzoso en los próximos 12 meses son muy grandes. Y habrá que actuar en consecuencia. Pero, si no es así, el ciclo se acelera de nuevo. Con su consecuente
posibilidad de que la inflación se vuelva a calentar de nuevo. Y esto es una lectura interesante que tenéis que tener presente en este mismo instante, ¿no? Pero vamos a otro elemento que es positivo. Este elemento que veis en pantalla es bastante positivo. Hemos hablado bastante positivo no. Este elemento que veis en pantalla es positivo, porque hemos hablado bastante de la SAM Rule, que indicaba su activación y que siempre que se ha activado ha venido recesión económica. Pero hay otra regla bastante famosa, pero que no se está comentando ahora, y que hay que comentarlo desde el punto de vista positivo y desde su lectura positivo. Por cierto, no opero con CFDs, que me decís aquí CFDs, nada, no hablamos de CFDs, no opero con CFDs y lo hago todo con ETFs. De CFDs, nada, cero. La regla Perkins también ha sido indicador adelantado de recesiones económicas, y siempre que ha pasado por debajo de cero, han venido recesiones, ¿de acuerdo? Entonces, la regla Perkins siempre ha marcado una recesión, como en los 60, como en los 70, como en el 75, como en los 80, como en los 90, como en el 2000 y como en el 2008. Y también en el 2020. ¿Ahora cómo está? En terreno positivo. Esto no nos estaría hablando de recesión económica, por lo pronto. Esto nos estaría hablando de que si va más a la baja, entonces sacamos el chubasquero. Pero si se mantiene estable, entonces no viene recesión económica bajo ese esquema. Hay que leer todo el conjunto de indicadores, igual que comentamos, los que apuntan a ciencia cierta o más a ciencia cierta a una recesión económica, los que no apuntan en esa dirección también hay que tenerlos presente para saber cómo nos manejamos. Porque el ciclo está dilatándose tanto que igual se dilata mucho más de lo previsto. Entonces, si se dilata mucho más de lo previsto, hay algunos indicadores que también nos estaría apuntando a que esto va aguantando. Entonces, si la Perkins Rule se mantiene por encima de cero, nos daría que el ciclo estaría aguantando. ¿Y la Perkins Rule qué tiene en cuenta? Las nóminas no agrícolas, que es una variable alterada, como bien sabéis. Pero aún así, con las revisiones estaría en positivo. Con lo cual, si con las revisiones está en positivo, de momento es una variable que no tiene que hacernos saltar del sofá. De momento. Al igual que, como os decía la semana pasada, en mi análisis en solitario de los indicadores adelantados de NDR, que es muy alcista con el ciclo y que dice que este ciclo se ha acelerado, los indicadores de NDR muestran que solo 2 de 10 marcan recesión económica. Os lo dije la semana pasada, 2 de 10, que es este y este. Los otros no marcarían recesión económica, y para ellos es tranquilidad. Eso sí, hay que ver que algunos están desacelerando, y si algunos desaceleran, cuidadito. Pero de momento son 2 de 10. Y ellos dicen que a partir de 6 de 10 se ponen nerviosos, y que de momento 2 de 10. Bueno, el tema es que a lo mejor se activan muy de golpe. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta también. Que ahora hay 2 de 10, pero a lo mejor en cuestión de 2 meses se activan 4 más. ¿De acuerdo? Entonces, esta lectura es importante, por supuesto, pero sabiendo que puede variar con mucha celeridad. Ellos están tranquilos. Y es interesante que lo sepáis como información positiva que la hay en este esquema. Como también es positivo esto, o cuanto menos inquietante, dentro de esta segunda clave. Y es, por un lado, lo comentábamos antes, la activación de la SAM Rule, que siempre ha ido de la mano de recesiones económicas, pero la utilización de los seguros de desempleo están cayendo. Y generalmente cuando se activan los seguros de desempleo, las compensaciones, sube el paro y va en consecuencia de una recesión económica. Pero ahora, lo que hemos visto, y según decía Yardeni en su último informe, es que no se están solicitando las compensaciones del seguro de desempleo. Es muy llamativo todo esto. Hay gente que dice, es que hay truco de los datos, es que las aseguradoras, es que la gente ya no se asegura tanto. Bueno, puede ser, pero históricamente no ha sido así. Históricamente no ha sido así y siempre ha despegado. Y ahora lo que estamos viendo es que no hay esa utilización. Y lo que hace pensar es, para algunos analistas que he leído esta última semana, es que a lo mejor la SAM Rule vuelve a bajar y esto
cae, pero luego sube, y entonces aquí se reactive de nuevo y que quede margen al ciclo. Esa es la historia. Esa es la historia dentro de esta variable interesante y estos indicadores que todavía no estarían apuntando a una recesión económica y que creo que tenemos que hablarlo también por aquí. Que esto también marca ese momento crítico para todos. Y vamos a la clave número 3, avanzando en todo esto. Además, simplemente como último apunte, como hablábamos de los indicadores de sorpresas económicas están en negativo, ya, y es cierto, y no es bueno en el corto plazo. Pero es que en julio del 2022 también estuvieron en negativo, en julio del 2023 también estuvieron en negativo y en julio del 2024 entraron en negativo. ¿Qué coincide 2022 con 2023? Que no hubo recesión económica y que alargaron el ciclo a base de endeudamiento. ¿Qué puede pasar en 2024 si no hay susto? Que alarguen el ciclo y que todo se recupere. Si hay susto, catapum, porque es que hay tantos factores macro negativos que en cualquier momento algo se sale del asiento y fuera, y nos echan a la calle a todos, ¿no? Entonces hay que tener bastante prudencia a la hora de leer este tipo de indicadores que no son nada seguros. Cuando dicen los indicadores de sorpresas, que yo también los utilizo, lo que marca es un corto plazo intenso, como estamos viendo ahora, un corto plazo intenso, como estamos viendo desde agosto, una situación convulsa, pero no marca lo que pasa a 12 meses vista. Esa es la realidad. No marca lo que pasa a 12 meses vista, sí sirve para el corto plazo, pero no para un plazo más amplio. Entonces, como contexto de estos indicadores, también quería señalároslo. Y nos vamos a la tercera clave, y es que el BCE ya viene. El BCE ya viene. Tiene la vuelta de la esquina este próximo jueves, reunión del Banco Central Europeo a las 2 de la tarde tendremos el comunicado. No haré especial informativo, os lo digo para todos vosotros, pero sí que haré reacciones a posteriori a partir de las 5 de la tarde, análisis en solitario, todo lo que ha dicho Lagarde e informe en exclusiva de Fidelity con su visión de mercado. Pero sí que hay que hablar esta semana del Banco Central Europeo y del contexto de subida de tipos de interés. Siempre que el Banco Central Europeo desde los años 90 en adelante ha subido los tipos de interés de manera intensa, todo ha acabado con bajadas intensas y con recesiones económicas. Incluso con momentos mucho más severos, como la crisis del euro, donde llevaron a los tipos de intereses reales y efectivos negativos, ¿no? Sobre todo ya después del COVID. ¿Qué ha pasado ahora? Que han bajado los tipos de interés un 3,75%. Al 3,75% se espera que haya otro recorte de tipos de interés para dejarlos en el 3,5% esta semana. Y de ahí, pues, veremos dónde vamos. Si hay calentamiento de la inflación intenso a meses vista que nos lleve a los tipos de interés más altos, o bien que la actividad económica se contraiga mucho y nos vuelva a los tipos al subsuelo. Son esquemas que puede haber. También está la otra derivada que comentan muchos analistas, y es que hay un semiaterrizaje de esta inflación que nos lleve los tipos en torno del 2, 2,5, mantenga ahí un tiempo hasta que, a lo mejor tengan que subir por la inflación y luego tengan que recortarlos de manera muy acelerada. Pero bueno, son variables que hay que tener en cuenta. Sobre todo me interesará mucho saber el discurso de Christine Lagarde, dónde está poniendo el foco y pues qué intensidad hay que manejar con todo este contexto. El Banco Central Europeo siempre ha ido por detrás de la Reserva Federal, en esta ocasión va por delante, entonces va muy a ciegas y muy a lo que tiene que venir. La inflación en Europa de momento sigue enfriándose, derivada de una Alemania y los motores económicos europeos que están gripados absolutamente, y donde hay posibilidades de que o se produzca un estancamiento económico o recesión en algunos países. Alemania lleva en recesión técnica o en estancamiento durante mucho tiempo y tiene pinta de que este año va a cerrar con estancamiento económico, si no con recesión. Entonces, muy interesante va a ser el discurso de Christine Lagarde esta semana, que puede marcar el preludio de lo que a la postre, la semana que viene, y ahí sí que habrá especial informativo, nos diga nuestro querido amigo Jerome Powell. Como contexto, y como veis aquí, la confianza del inversor en la Unión Europea ha vuelto a caer en este último dato. Este gráfico que compartía Audiomercados, que les mando un saludo desde aquí, y cómo ha salido 15,4 y se esperaba 12,2. Ha caído mucho más de lo esperado y está en terreno negativo. Esto aviva las posibilidades, una vez más, de recesión en Europa. Pero claro,
es que tuvimos estas lecturas en 2020, las tuvimos en 2022, las tuvimos en 2023 y las tenemos en 2024. Resumen de todo esto, la Unión Europea no levanta cabeza desde hace 4 años. Solo tuvimos 2021 del rebote del COVID. Perdón, 4 años. 3 años. Porque de los últimos 4 años, COVID, recesión brutal. 2021, rebote fuerte. 2022, estancamiento. 2023, estancamiento. Y 2024, o se aparece la Virgen o estancamiento una vez más. El inversor no está en Europa, no quiere entrar en Europa porque tiene más miedo que un nublado la situación de la economía europea. Los gobernantes de la Unión Europea, de cualquier color, me da absolutamente igual, sino que se están haciendo las cosas sin planificación real. Y esto, pues al inversor le espanta, perdonadme. Ojalá que no fuera así, ¿eh? Y yo creo que puede cambiar y soy optimista de cara al largo plazo de que ojalá las cosas cambien. Pero es verdad que cada vez la fe se va extinguiendo, por desgracia. Y ese es el contexto que tenemos ahora mismo en la Unión Europea y es clave a ver qué nos dice Christine Lagarde de todo esto, la situación de la Unión Europea y no solo en la inflación. Aunque la inflación sabemos que es el único mandato del Banco Central Europeo, seguramente hablará de otras variables, básicamente. Y yo creo que es muy interesante seguir y que sigamos todos de cerca todo esto. Pero bueno, eso es la clave número 3. Y vamos a la clave número 4, que es el dato de inflación de esta semana, que también va a marcar mucho la actividad de los mercados. Es la inflación correspondiente al mes de agosto. ¿Qué espera la Reserva Federal de Cleveland, que es la entidad, digamos, la institución que yo sigo para ver con más certeza lo que puede hacer la inflación? Porque ya sabéis que, bueno, que el consenso de mercado, pues, tiene sus estimaciones de la banca de inversión, pero yo me fío más de los criterios metodológicos que utiliza la Fed de Cleveland. Y en este caso, prevén un IPC del 0,20% mensual, un IPC subyacente del 0,26% mensual y anualizado 2,56% y el subyacente 3,21%. Es decir, y además con las estimaciones de los futuros meses, lo que nos está marcando aquí es que el objetivo del 2% casi se puede alcanzar en septiembre, ¿eh? Y 3,12% el subyacente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la inflación ya no es un problema para la Fed, han bajado la guardia, por eso bajan los tipos de interés. Si sale un buen dato de inflación como este que vemos, y dependiendo del próximo dato del mercado laboral o los datos de paro semanal, etcétera, seguramente la Fed va a bajar 25 puntos básicos, pero yo creo que va a haber miembros que van a decir que 50, ¿eh? Unos cuantos. Porque van a decir, es que el mercado laboral se está debilitando mucho y hay mucho miedo y claro, si bajamos mucho más tarde los tipos y los bajamos al 5,25, pues igual conseguimos salir de esta, pero como tardemos mucho en bajar los tipos de interés, no la vamos a pegar de aquí a 12 meses. Bueno, claro, ese es el contexto, ¿no? Efectivamente. Pero, como está el Tesoro metiendo billetes a saco paco, metiendo billetes todos los meses a saco paco, pues esto distorsiona todo. Ahora dicen que a partir de 2025 se acaba la dominancia fiscal. Si en 2025 se acaba la dominancia fiscal y este año bajan 2 o 3 veces los tipos, van a seguir altos. Y si aún no ha venido una desaceleración de la economía y se acaba la dominancia fiscal, entonces, ¿quién mantiene esto? Esto no lo mantiene ni Dios, si esto pasa. Pero, bueno, pues de momento hay que seguir jugando con todo esto. Y seguir jugando con todo esto es ser conscientes de que... Voy a hacer una reflexión rápida. Hay que ser conscientes, o un titular rápido, una frase rápida, de cómo creo que está el contexto. Creo que vivimos desde el año 2022 en un permanente fin de ciclo.
Desde el 2022, los indicadores apuntan a fin de ciclo, el inversor tiene sensación de fin de ciclo, los economistas tienen sensación de fin de ciclo, los comunicadores tenemos sensación de fin de ciclo, la audiencia en general, cuando hacemos encuestas y cuando os he hecho encuestas en redes, tenéis sensación de fin de ciclo. Y llevamos con sensación de fin de ciclo desde el año 2022. ¿Pero es irreal la sensación de fin de ciclo? No. Llevamos sensación con fin de ciclo porque estamos en fin de ciclo. Y el fin de ciclo, como sensación, no ha terminado desembocando en tal porque se ha alargado de manera artificial. Esto es como si yo no duermo y me meten una pastilla para dormir. Lo normal es que si tengo la mente agitada y dependo habitualmente de medicación para dormir y me tomo la pastilla, pues me duerma. Pero dependo de esa pastilla. Y eso es lo que tenemos. Un fin de ciclo que se va alargando. Y como inversores, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ese amargor que llevamos teniendo desde el 2022. De sensación de fin de ciclo y decir, joder, es que me meto a invertir, meto en esto y tal, pero es que en cualquier momento se acaba el ciclo. Y llevamos así desde el 2022, con esa sensación amarga. Y con eso de me subo a la bolsa, pero es que la macro apunta mal. Es que la macro huele feo, huele muy mal. Y así estamos. Y así estamos. Con esa sensación. Y de aquí a 2024 vamos a seguir con ese amargor y con esa sensación. Y si el tesoro sigue metiendo pasta y los indicadores macro van en una y otra dirección, vamos a seguir con ese contexto. Hasta que ese contexto termine desembocando de manera efectiva y real en un fin de ciclo. Pero eso nadie lo sabe, ni tenemos la bola de cristal, ni sabemos el timing. No lo sabemos. Porque todos los indicadores adelantados van apuntando a 12 meses vista, a ruidos económicos y a problemas de desaceleración, y luego no se termina produciendo porque llega alguien con la varita mágica y te hace ¡pum! Patada hacia adelante. Entonces eso distorsiona absolutamente todo. En fin, lo que os quiero decir, y como quinta clave y última, y ya rápidamente, nos vamos a ir a... Hablando de ciclos, el ciclo de las small caps. ¿Por qué os quiero decir todo esto? Y además que este gráfico se me extendió mucho en redes sociales. Porque, esto lo voy a hacer muy rápido, la quinta clave, súper rápido las small caps y las oportunidades de inversión que puede haber. Generalmente, las small caps suelen caer bastante antes de la llegada de recesiones y luego se recuperan con mucha violencia. Con mucha volatilidad también, hay que decirlo. Pero veis cómo el principio del ciclo, o las small caps, como vamos a ver, a hacerlo más pequeño por aquí, rápidamente, como en recesiones consolidan y luego despegan. En recesiones caen y durante las recesiones suben con mucha fuerza, como veis aquí. ¿Qué estamos viendo ahora? Una caída importante. ¿Cuándo habrá recuperación de las small caps? Cuando se confirme la desaceleración económica y entonces hacia arriba a volar. ¿Por qué os digo todo esto? Porque en el momento en el que sí palpemos el final de ciclo de forma fáctica o como se diga, de manera real, perdonadme, como digo muchas palabras, pues a veces los términos se confunden. Pero como lo palpemos con los dedos, entonces será momento de las small caps de manera tremenda, en mi opinión. En fin. Espero que os haya gustado este análisis. Perdonadme el momento en el que he tenido que pausarlo previamente por todos estos problemas que ha habido al subir el vídeo y mandárselo al editor. Pero espero que os haya gustado el análisis. Echadle un ojo a los mecanismos de inversión que ofrece Trade Republic, que siempre merece mucho la pena todos los ETFs que tiene a vuestra disposición, así que merece la pena, es la plataforma que yo utilizo para invertir en ETFs y los links los tenéis ahí abajo en YouTube. Y recordaos que si os gusta mi contenido, que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal si no lo conocíais o si lo conocíais y os ha gustado
Y si no lo conocíais y si os ha gustado, que os suscribáis al canal, bienvenidos, somos todos amigos. Y que me dejéis vuestro comentario. Oye, Héctor, me ha parecido esto muy interesante. O algo que queráis que analice, me lo dejáis ahí en comentarios. Yo os leo y estoy pendiente de todos vosotros. Así que muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado todo este contenido, como siempre, con mucho cariño que hago para todos vosotros. Bueno, y muchas gracias a todos por vuestra paciencia, ese momento en el que todo se trababa y demás. Muchísimas gracias a todos. Javi Token decía, si el 18 se baja un 25 y Powell da un discurso de guidance dovish, ¿ves posible un mini rally desde las 20:30 del 18 y 19? Puede ser, todo puede ser. No lo sé, no lo sé. Lo que sé es que los vencimientos van a generar ruido, como suelen hacer habitualmente. Entonces, bueno, pues es que esto es tirarse un triplazo para mí. Entonces no lo sé, no te sé decir. Es posible lo que dices, pero también es posible lo contrario. Entonces no me puedo mojar 100%, ¿no? Con todo esto. Pero bueno. En fin, muchas gracias a todos. Gente, no me quiero entretener porque tenemos que sacar el vídeo para hoy y ya vamos un poquito justos y tarde. Pero os mando un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias por haber participado por aquí por el chat. Bienvenido a los nuevos, a Juan BC. Muchas gracias por seguir el canal y a todos los que habéis seguido el canal y el directo. Ya somos 7000 seguidores por aquí en Twitch. A ver si vamos sumando hasta ser 10.000. Vamos a ver si seguís el canal, los nuevos que os paséis por aquí, os hacéis usuario si no tenéis usuario y me seguís en el canal de Twitch. Y llegamos a los 7.000, a los 10.000, perdón, poco a poco. Y nada, un abrazo muy grande y mañana estamos a las 6 de la tarde, hora española, con Javier del Valle. No os lo podéis perder porque es fantástico siempre contar con él y las charlas que tenemos juntos. Un abrazo a todos, hasta mañana, 6 de la tarde, hora española. Chao, hasta mañana.